Lucifer significa portador de la luz. Tómate un momento. Deja que eso cale hondo. El nombre del ser que la Iglesia te ha enseñado a temer y a odiar significa, literalmente, el que trae la luz. Esto no es una teoría, no es una interpretación alternativa, es etimología básica del latín. Lux significa luz, ferre significa cargar o traer. Lucifer, portador de la luz. ¿Por qué la Iglesia transformaría a un portador de luz en el símbolo del mal absoluto? Rudolf Steiner dedicó décadas de su vida a investigar esta cuestión, y la respuesta que encontró revela una de las mayores distorsiones de la historia espiritual humana. Hoy te voy a mostrar quién era Lucifer realmente, antes de que la Iglesia lo transformara en un monstruo. ¿Cuál era su función original en el cosmos espiritual? ¿Y por qué te enseñaron a odiarlo? Cuando termines de ver este video, vas a entender por qué esa distorsión era necesaria, para mantenerte bajo control. Empecemos por el origen del nombre. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, encontramos la famosa o infame pasaje que originó toda esta confusión. El profeta está condenando al rey de Babilonia y usa una metáfora poética. El texto hebreo original dice, Helel ben Shahar. Eso significa, brillante hijo de la aurora. Era una referencia a la estrella de la mañana, el planeta Venus, que brilla intensamente antes del amanecer. Cuando los traductores griegos produjeron la Septuaginta, tradujeron Helel como Geosforos, que significa el que trae la aurora. Cuando San Jerónimo tradujo al latín en la Vulgata, usó la palabra Lucifer, el nombre latino para la estrella de la mañana. Hasta aquí, ningún problema. Era simplemente una traducción poética de una metáfora sobre un rey babilónico arrogante que sería derrocado de su poder. El propio Juan Calvino, uno de los fundadores del protestantismo, fue enfático sobre esto. Él dijo que la interpretación de este pasaje como referencia a Satanás surgió de la ignorancia. El contexto claramente muestra que se refiere al rey de Babilonia. Pero algo pasó. En el desarrollo del cristianismo, la metáfora de la estrella de la mañana cayendo del cielo fue conectada a otros pasajes bíblicos. Lucas, capítulo 10. Registra a Jesús diciendo que vio a Satanás caer del cielo como un relámpago. La imagen de la caída celestial fue asociada, y gradualmente, Lucifer dejó de ser una metáfora poética y se convirtió en el nombre propio del diablo, antes de su caída. Esta transformación no ocurrió en el judaísmo. Los rabinos siempre entendieron Isaías 14 como referencia al rey de Babilonia. La demonización de Lucifer es una creación específicamente cristiana, y no fue accidental. La Iglesia necesitaba un enemigo, un antagonista absoluto, una fuerza del mal tan terrible que justificara la existencia de toda la estructura de salvación que ella ofrecía. Si no existe un gran adversario, ¿por qué necesitarías a la Iglesia para protegerte? Si no existe un tentador cósmico, ¿por qué no podrías simplemente vivir tu vida espiritual por cuenta propia? El diablo es esencial para el negocio de la salvación. Y transformar a un portador de luz en príncipe de las tinieblas era perfecto para este propósito. Era una inversión completa, una distorsión total. Exactamente el tipo de mentira que funciona mejor, porque pervierte una verdad. Ahora te voy a contar lo que Rudolf Steiner reveló sobre quién era Lucifer realmente. Steiner tenía la capacidad de investigar directamente los registros akáshicos, la memoria cósmica, donde todos los eventos de la evolución espiritual están preservados. Lo que él descubrió era mucho más complejo e interesante
que la caricatura de demonio rojo con cuernos y tridente. Lucifer es un ser espiritual que realmente existe. No es solo un símbolo o metáfora, pero su naturaleza y función son completamente diferentes de lo que la Iglesia enseña. En la cosmología de Steiner, existen jerarquías de seres espirituales en diferentes estadios de evolución. Algunos están muy por delante de nosotros, otros están en estadios anteriores. Todos están en proceso de desarrollo. Lucifer pertenece a una jerarquía de seres que deberían haber completado su desarrollo en un estadio cósmico anterior, pero algunos de ellos se quedaron atrás. No completaron su evolución en el tiempo correcto. Eso no los hace malignos, los hace atrasados, y ese atraso los coloca en una posición peculiar en relación a la humanidad. Steiner explicó que Lucifer tuvo una encarnación física en la Tierra, alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Fue en Oriente, en la región de China. De esa encarnación fluyó mucho de lo que conocemos como sabiduría pagana, las tradiciones espirituales antiguas que precedieron al cristianismo. Esto puede parecer chocante. Si fuiste criado creyendo que todo antes del cristianismo era tinieblas y error, pero la sabiduría espiritual de la humanidad no comenzó con Jesús. Existían tradiciones profundas de conocimiento que vinieron antes, y Lucifer tuvo un papel en eso. Pero, ¿cuál era exactamente ese papel? Steiner describió a Lucifer como el ser que trajo a la humanidad la posibilidad de la libertad y la individualidad. Sin la influencia luciférica, seríamos como autómatas divinos, siguiendo automáticamente la voluntad de los seres superiores, sin elección propia. La caída bíblica, la historia de Adán y Eva en el jardín, representa en forma mítica este proceso. La serpiente que ofrece el conocimiento del bien y del mal es una imagen de Lucifer, ofreciendo a la humanidad la capacidad de elegir, de pensar por sí misma, de convertirse en un individuo separado. Eso fue un regalo peligroso, ciertamente, un regalo con consecuencias, pero un regalo necesario para nuestra evolución. Sin libertad no puede haber amor verdadero. Amor que es compulsorio, no es amor, es programación, para que pudiéramos eventualmente amar a Dios y unos a otros, por elección libre. Necesitábamos primero tener la capacidad de elegir. Lucifer nos dio eso, pero junto con la libertad vinieron riesgos, la posibilidad de error, la capacidad de perdernos en pasiones, ilusiones, orgullo. El fuego que ilumina también puede quemar. Steiner era muy claro sobre los peligros de la influencia luciférica no equilibrada. Lucifer tienta a la humanidad en dirección a una espiritualidad ilusoria, autocentrada. Él nos seduce con visiones de grandeza espiritual, experiencias místicas fascinantes, la sensación de ser especiales y elevados. ¿Quién no ha conocido personas así? Personas tan absorbidas en sus experiencias espirituales que se desconectaron de la realidad, que se consideran iluminadas, mientras su vida práctica está en caos, que flotan en nubes de misticismo, mientras ignoran responsabilidades terrestres. Esa es la tentación luciférica, huir de la tierra, hacia una espiritualidad prematura, abandonar el trabajo de evolución real por fantasías de elevación instantánea. Pero aquí está el punto crucial, que la Iglesia nunca te va a contar. Lucifer no es el único adversario, no es ni siquiera el más peligroso para la humanidad moderna. Lucifer, el portador de la luz. Ese nombre resuena con una dualidad inquietante. La Iglesia, con su imponente autoridad, lo ha pintado como la encarnación del mal, el príncipe de las tinieblas. Pero,
¿Qué pasaría si esa imagen fuera una tergiversación profunda, una distorsión de la verdad? Este video se adentrará en el misterio de Lucifer, no desde la perspectiva del dogma religioso, sino a través de la mirada perspicaz de Rudolf Steiner, un investigador espiritual que dedicó su vida a desentrañar los enigmas del cosmos. Un hombre que comprendió las fuerzas que nos moldean. Rudolf Steiner reveló la existencia de otro ser llamado Ahriman, cuyas tentaciones son mucho más relevantes para nuestra época, y la Iglesia, al concentrar toda su atención en Lucifer transformado en Satanás, dejó la puerta abierta a influencias mucho más destructivas, mucho más. Ahriman representa la polaridad opuesta de Lucifer. Si Lucifer tienta a través de una espiritualidad excesiva, Ahriman tienta a través del materialismo absoluto, sin dejar espacio para lo sagrado. Ahriman quiere que creas que solo lo físico existe, que la conciencia es solo química cerebral, que no hay propósito en el universo, que eres solo una máquina biológica sin alma, una máquina. Ahriman promueve el miedo, la mentira, el pensamiento puramente mecánico. Él quiere transformar el mundo en una prisión de materia, donde todo significado espiritual es negado, donde solo importa lo tangible. Mira a tu alrededor, al mundo moderno. ¿Qué ves? Materialismo dominante, ciencia que niega cualquier realidad más allá de lo físico, tecnología que sustituye la conexión humana por simulacros digitales, economía que reduce todo a números, medicina que trata el cuerpo como una máquina sin considerar el alma. Eso no es Lucifer, eso es Ahriman, operando a plena luz del día. Y la Iglesia, al crear un diablo caricaturesco basado en Lucifer, nos dejó completamente desprevenidos para reconocer las tentaciones ahrimánicas. Mientras las personas temen a un demonio rojo imaginario, están siendo seducidas por fuerzas mucho más sutiles y eficaces. Steiner afirmó que Ahriman tendrá una encarnación física en la Tierra en el tercer milenio, o sea, en la época en que estamos viviendo. Así como Lucifer encarnó en el tercer milenio antes de Cristo, Ahriman encarnará en el tercer milenio después de Cristo. Tercero, no sabemos exactamente cuándo, pero los signos de su influencia creciente están por todas partes. Y el cristianismo institucional, con su obsesión por un Satanás luciférico, está completamente ciego a esto. Totalmente ciego. Ahora voy a explicar la visión más completa que Steiner ofreció. Una perspectiva que cambiará tu forma de ver el mundo. La evolución humana no es una lucha entre el bien y el mal, en el sentido simplista que la Iglesia presenta. Es un proceso de equilibración entre fuerzas opuestas. Fuerzas que nos impulsan en direcciones distintas. Lucifer jala de un lado, Ahriman jala del otro, y en el centro, el ser humano debe encontrar su equilibrio, su propio camino. Steiner creó una escultura monumental que representa esa realidad. La obra, conocida como El representante de la humanidad, muestra la figura de Jesús en el centro, con Lucifer arriba, intentando arrastrar hacia lo alto, y Ahriman abajo, intentando arrastrar hacia abajo, una lucha constante. Jesús no está luchando contra estos seres, Él está en equilibrio entre ellos, y ese equilibrio es lo que la humanidad debe aprender. Steiner dijo explícitamente que Lucifer y Ahriman deben ser vistos como dos platos de una balanza, y somos nosotros los que debemos mantener el fiel en equilibrio. ¡Nosotros! Eso es muy diferente de la visión de la Iglesia, donde existe solo un enemigo a ser combatido y derrotado. En la visión de Steiner, ambas fuerzas tienen un papel en la evolución. El problema no es su existencia,
sino nuestra incapacidad de equilibrarnos entre ellas. La influencia luciférica nos dio arte, imaginación, pasión, la capacidad de soñar y crear. Sin ella seríamos máquinas sin belleza, autómatas sin inspiración. La influencia arimánica nos dio pensamiento lógico, capacidad científica, dominio del mundo material. Sin ella, seríamos soñadores incapaces de funcionar en la realidad, idealistas sin pies en la tierra. El problema surge cuando una influencia domina excesivamente. Lucifer demasiado nos vuelve fanáticos místicos desconectados de la tierra. Ahrimán demasiado nos vuelve materialistas sin alma, negando toda dimensión espiritual. Un desastre. El camino correcto es el medio, el equilibrio, la integración consciente de ambas influencias, bajo la orientación del yo superior, del principio crístico que existe en cada ser humano, en cada uno. Eso es sabiduría espiritual real, no la propaganda simplista de demonios a ser temidos y ángeles a ser invocados. No caigas en eso. Pero esa sabiduría no sirve a los propósitos de la iglesia institucional. Nunca. Si entiendes que la vida espiritual es un proceso de equilibración que tú mismo debes realizar, no necesitas intermediarios, no necesitas sacerdotes para absolverte, no necesitas rituales para protegerte, no necesitas pagar indulgencias para escapar del infierno. Libérate. Necesitas conocimiento, conciencia, trabajo interior, cosas que ninguna institución puede vender jamás. Por eso el mensaje tuvo que ser simplificado hasta la distorsión. Por eso Lucifer tuvo que convertirse en demonio absoluto. Por eso fuiste enseñado a temer en lugar de comprender. Despierta. Ahora voy a mostrarte cómo esa comprensión lo cambia todo. Todo. Si Lucifer es solo un demonio a ser combatido, tu relación con la espiritualidad se vuelve una guerra. Estás constantemente a la defensiva, constantemente con miedo, constantemente dependiente de protección externa. Vives en alerta. Pero si entiendes que Lucifer es una fuerza cósmica con un papel específico en la evolución, tu relación con la espiritualidad se vuelve mucho más madura. No temes, comprendes, trabajas conscientemente con las fuerzas que actúan en ti. Te empoderas. Eso es empoderamiento espiritual real, verdadero. Steiner enseñaba a sus estudiantes a reconocer cuándo estaban bajo la influencia luciférica, cuando se sentían especiales demasiado, elevados demasiado, desconectados de la realidad práctica. Esos eran signos de que la balanza estaba pendiendo demasiado para un lado. ¡Cuidado! Él también enseñaba a reconocer la influencia arimánica, cuando se sentían excesivamente escépticos, materialistas, cuando perdían el sentido de propósito y significado. Esos eran signos de que la balanza estaba pendiendo para el otro lado. Atención, el trabajo espiritual verdadero es mantenerse en el centro, no rechazar ninguna de las fuerzas, sino integrarlas conscientemente. Integración. El arte, por ejemplo, es un campo donde la influencia luciférica puede ser transformada en algo positivo. La imaginación artística tiene una cualidad luciférica, pero cuando esa imaginación es direccionada para expresar verdades espirituales, para elevar la conciencia humana, ella se torna en un instrumento de evolución, un motor de cambio. La ciencia, por otro lado, es un campo donde la influencia ahrimánica puede ser transformada. El pensamiento lógico, el análisis cuidadoso, la investigación metódica, tienen una cualidad ahrimánica, pero cuando ese pensamiento es usado para descubrir verdades sobre el cosmos, él también sirve a la evolución, contribuye. El problema surge cuando el arte se torna pura fantasía desconectada de la realidad.
o cuando la ciencia se torna negación de todo lo que no puede ser medido. Ahí está el peligro. El equilibrio es siempre el camino, siempre. Ahora voy a abordar algo que puedes estar pensando, algo que seguramente te estás preguntando. Si Lucifer no es simplemente el mal, ¿eso significa que debemos adorarlo? Respira. Absolutamente no. De ningún modo. Lucifer no es para ser adorado. No es un dios, no es un salvador. Es una fuerza cósmica con funciones específicas y limitaciones específicas. Limitaciones. Los movimientos que glorifican a Lucifer, el satanismo romántico, las corrientes que ven en él un libertador a ser reverenciado, están cayendo en una trampa. Están trocando una distorsión por otra. No caigas. Rechazar la caricatura de demonio no significa abrazar a Lucifer como maestro. Significa comprenderlo en su contexto cósmico correcto. Entender su lugar. Y en este contexto, él no es ni salvador ni destructor. Es una influencia a ser equilibrada. Lo mismo aplica para Ahriman. Algunos movimientos espirituales demonizan totalmente la materia, la ciencia, la tecnología. Eso también es un extremo. Ahriman tampoco es solo mal a ser rechazado. Es una fuerza con contribuciones legítimas para la evolución humana, que se vuelve destructiva solo cuando no está equilibrada. La sabiduría está en reconocer la complejidad, en superar el pensamiento binario de bien contra mal, en desarrollar la capacidad de navegar entre fuerzas opuestas, con conciencia y discernimiento. Eso es madurez espiritual. Y es exactamente lo que la Iglesia institucional no quiere que desarrolles. Les voy a contar ahora sobre las consecuencias prácticas de esta comprensión. Cuando uno entiende la naturaleza de Lucifer y Ahriman, uno comienza a ver el mundo de forma diferente. La cultura moderna está claramente dominada por influencias ahrimánicas. El materialismo científico, que niega toda espiritualidad. La tecnología que sustituye la experiencia humana por simulaciones. La economía que reduce el valor a dinero. La medicina que trata el cuerpo como máquina. Esto no es neutro, no es progreso inevitable, es la manifestación de una fuerza espiritual específica que está ganando influencia excesiva. Al mismo tiempo, vemos reacciones luciferinas a esto, movimientos espirituales que rechazan totalmente la racionalidad, que abrazan cualquier fantasía mística, sin discernimiento, que huyen a mundos imaginarios en vez de transformar ninguno de los extremos es saludable. El trabajo de quien busca desarrollo espiritual real es encontrar el camino del medio, no rechazar la ciencia, pero no dejar que ella niegue el espíritu, no rechazar la espiritualidad, pero no dejar que ella se convierta en fuga de la realidad. Rudolf Steiner llamaba a esto ciencia espiritual, una aproximación que mantiene el rigor del pensamiento científico mientras investiga realidades espirituales. Ni misticismo nebuloso, ni materialismo cerrado. Eso es lo que la antroposofía ofrece, un camino que integra en vez de dividir, que equilibra en vez de extremar, y este camino comienza con una comprensión correcta de las fuerzas que actúan en nosotros y en el mundo. Ahora quiero hablar sobre el papel de Jesús en esta cosmología. Para Rudolf Steiner, Jesús no es simplemente el fundador de una religión, es un ser cósmico que encarnó en la Tierra en un momento específico de la evolución humana, para establecer el principio de equilibrio. La encarnación de Jesús aconteció en el punto medio entre la encarnación de Lucifer en el tercer milenio antes de Cristo y la futura encarnación de Ahriman en el tercer milenio después de Cristo.
Esto no es coincidencia, es estructura cósmica. Jesús representa el principio de equilibrio entre los extremos. No es anti-Lucifer ni anti-Ahrimán. Es la fuerza que permite a la humanidad mantenerse en el centro entre ambos. El impulso crístico en cada ser humano es la capacidad de encontrar ese equilibrio, de no ser arrastrado ni para fantasías luciferinas, ni para materialismos arimánicos, de permanecer centrado en su propia conciencia espiritual, mientras vive plenamente en la tierra. Esto es muy diferente del Jesús de la Iglesia institucional, que es presentado principalmente como salvador de pecados y protector contra demonios. El Jesús de Rudolf Steiner es un principio evolutivo, una fuerza de integración, el camino por el cual la humanidad puede navegar las fuerzas opuestas que actúan sobre ella. Y este Jesús no pertenece a ninguna iglesia. No está disponible solo para miembros de una institución. Es accesible a todo ser humano que busca conscientemente el equilibrio interior. Esto, obviamente, amenaza el monopolio que la Iglesia reclama sobre la salvación. Si el principio crístico está disponible para todos directamente, ¿por qué necesitarías de la institución? Por eso esta visión más completa fue suprimida. Por eso Lucifer tuvo que convertirse en demonio absoluto. Por eso la complejidad fue reducida a un drama simplista de guerra entre bien y mal. El control depende de la simplicidad. La liberación exige comprensión. Les voy a dar ahora algunas prácticas para trabajar con esa comprensión. Primero, obsérvense a sí mismos. Noten cuando están siendo jalados para extremos luciferinos, fantasías de grandeza espiritual, sensaciones de ser especial o elevado, por encima de los otros, desconexión de la realidad práctica, fascinación con experiencias místicas, sin fundamento. Cuando perciban estas tendencias, conscientemente vuelvan a la tierra, hagan algo práctico, cuiden de responsabilidades materiales, conéctense con personas reales, de forma genuina. Segundo, observen cuando están siendo jalados para extremos arimánicos, cinismo excesivo, negación de todo significado espiritual, obsesión con lo material y mensurable, miedo y pesimismo sobre el futuro, desconexión de cualquier sentido de propósito mayor. Cuando perciban estas tendencias, conscientemente reconéctense con lo espiritual, mediten, contemplen belleza, recuerden experiencias que dieron sentido a su vida, reconéctense con ideales mayores. Tercero, practiquen el pensamiento equilibrado. Cuando encuentren una idea, no la acepten ni la rechacen automáticamente. Examínenla de múltiples ángulos. Consideren lo que hay de verdadero en ella. Incluso si ustedes inicialmente no están de acuerdo, consideren lo que puede estar errado en ella. Incluso si ustedes inicialmente están de acuerdo, este tipo de pensamiento flexible es la base del equilibrio espiritual. Cuarto, desarrollen arte y ciencia en su vida, no como profesión necesariamente, sino como práctica. Permítanse crear, imaginar, expresar belleza. Eso cultiva las cualidades luciferinas de forma saludable. Al mismo tiempo, estudien, investiguen, comprendan cómo las cosas funcionan. Eso cultiva las cualidades arimánicas de forma saludable. La persona equilibrada no es ni puro artista ni puro científico. Es alguien que integra ambas capacidades. Quinto, trabajen conscientemente con el principio crístico. Eso no significa necesariamente seguir una religión. Significa cultivar en sí mismo la capacidad de equilibrio, amor y conciencia despierta. Cuando ustedes están verdaderamente presentes,
verdaderamente conscientes, verdaderamente amorosos. Ustedes están expresando el principio crístico, independiente de cualquier afiliación religiosa. Ahora quiero abordar una objeción que ustedes pueden tener. ¿Esto no es muy complicado? ¿No sería más fácil simplemente seguir la visión tradicional de bien contra mal? Sí, sería más fácil. Y es exactamente por eso que billones de personas siguen visiones simplistas. La simplicidad es confortable, no exige pensamiento, no exige responsabilidad personal, pero facilidad. No es criterio de verdad. La realidad es compleja, el cosmos es complejo, la evolución espiritual es compleja. Intentar reducir todo a una lucha entre bien y mal absolutos es infantilización del espíritu. Rudolf Steiner trataba a sus oyentes como adultos capaces de lidiar con complejidad. La Iglesia trata a sus fieles como niños que necesitan de historias simples. ¿Qué enfoque prefieres tú? Si has llegado hasta aquí en este video, probablemente estás listo para el enfoque adulto. Probablemente ya sentiste que las explicaciones simplistas no satisfacían tu búsqueda de comprensión real y ahora tienes un mapa más completo. Lucifer no es simplemente el mal, es una fuerza cósmica que trajo a la humanidad libertad e individualidad, pero que puede desviarnos si no es equilibrada. El Rimán no es simplemente el mal, es una fuerza cósmica que trajo a la humanidad pensamiento y dominio de lo material, pero que puede aprisionarnos si no es equilibrada. Cristo no es simplemente un protector contra demonios, es el principio de equilibrio que nos permite navegar entre las fuerzas opuestas con conciencia y amor. ¿Y tú? No eres simplemente un alma indefensa, necesitando de salvación institucional. Eres un ser en evolución, capaz de trabajar conscientemente con todas esas fuerzas para alcanzar tu propio equilibrio. Eso es liberación espiritual real, no fuga del mundo, sino comprensión de él, no miedo de los adversarios, sino integración consciente de las fuerzas que actúan en nosotros. La Iglesia puede haber distorsionado la verdad sobre Lucifer, pero la verdad no fue destruida, solo escondida, y ahora ella está disponible para quien tiene ojos para ver. Si este video abrió tus ojos a una comprensión más profunda de la realidad espiritual, considera apoyar este trabajo a través del Super Thanks. Traer estas verdades que contradicen 2000 años de doctrina no es fácil. Hay resistencia, hay críticas, hay personas que prefieren permanecer en la comodidad de las explicaciones simples. Cuando le das clic al corazón dorado, estás diciendo que la verdad importa más que la comodidad, que la comprensión real vale más que la simplicidad ilusoria. Te conviertes en parte de un movimiento de despertar, de personas que buscan conocimiento real sobre las fuerzas que moldean nuestra existencia. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué aprendiste sobre Lucifer cuando eras niño? ¿Te enseñaron a temer ese nombre? Ahora que sabes el significado original, que él era el portador de la luz, ¿cómo te sientes? Escribe en los comentarios. Comparte tu experiencia. Cuando cuestionamos lo que nos fue enseñado, cuando examinamos las distorsiones que aceptamos sin cuestionar, comenzamos a liberarnos. Cada persona que despierta a la verdad sobre Lucifer, sobre Ahriman, sobre el real significado del camino espiritual, contribuye a la evolución de la conciencia humana. Tú haces parte de ese despertar. La Iglesia transformó al portador de la luz en príncipe de las tinieblas, pero la luz verdadera no puede ser eternamente obscurecida. Ella está emergiendo ahora, en cada conciencia que se abre a la verdad, en cada mente que supera el miedo para buscar comprensión,
en cada alma que escoge conocimiento en vez de obediencia ciega. Lucifer significa portador de la luz. Nunca olvides eso y nunca dejes que te convenzan a temer a la luz. El camino espiritual no es fuga de las tinieblas, es equilibración consciente de todas las fuerzas, es integración, no rechazo, es comprensión, no miedo, es madurez, no infantilización. ¿Estás listo para ese camino? Si lo estás, bienvenido al despertar real. La luz está esperando por ti, no la luz de Lucifer solamente, ni las tinieblas de Ahriman, sino la luz del Cristo interior, la luz del equilibrio, la luz de la conciencia despierta. Esa luz siempre estuvo en ti. La Iglesia intentó convencerte de que necesitabas de ella para acceder a esa luz, pero la verdad es que tú siempre tuviste acceso directo. Tú siempre fuiste capaz de encontrar tu propio equilibrio. Tú siempre fuiste más poderoso de lo que te dijeron. Ahora, tú lo sabes. Usa ese conocimiento con sabiduría y nunca más temas el nombre de aquel que originalmente significaba simplemente portador de la luz. El miedo acabó. La comprensión comenzó. Bienvenido a la verdad. Antes de cerrar, quiero contarte un detalle más fascinante que pocos conocen. La palabra Lucifer aparece en la Biblia en latín apenas una vez. Aquella única pasaje en Isaías 14, y ni siquiera se refería a un ser espiritual, sino al rey de Babilonia. Pero hay otro detalle aún más impresionante. En algunas traducciones antiguas de la Biblia, la palabra Lucifer también era usada para referirse a Jesús. En el libro del Apocalipsis y en la segunda carta de Pedro, Jesús es llamado de estrella de la mañana, y estrella de la mañana en latín es justamente Lucifer. Piénsalo, el mismo término que la Iglesia usó para nombrar su archienemigo era originalmente usado para describir al propio Cristo. Eso no es coincidencia. Es evidencia de cuán profunda fue la distorsión. El portador de la luz podía ser cualquier ser que trajese iluminación, podía ser la estrella de la mañana en el cielo, podía ser un rey que se creía luminoso, podía ser Jesús trayendo luz al mundo. Fue la Iglesia posterior quien tomó ese término genérico y lo transformó en nombre propio del diablo. Y al hacer eso, invirtió completamente el significado. Lo que significaba luz pasó a significar tinieblas. Lo que representaba iluminación pasó a representar condenación. Rudolf Steiner consideraba esa inversión uno de los mayores crímenes espirituales de la historia, porque no era apenas una distorsión intelectual, era una manipulación de las fuerzas espirituales que las palabras cargan. Cuando haces que billones de personas asocien luz con mal, creas un bloqueo colectivo contra la iluminación, haces que las personas teman exactamente lo que deberían buscar, y eso sirvió perfectamente a los propósitos de control. Personas que temen a la luz son más fáciles de mantener en las tinieblas de la ignorancia. Personas que asocian conocimiento con pecado son más fáciles de mantener en la obediencia ciega. Personas que creen que pensar por sí mismas es tentación demoníaca son más fáciles de controlar. Toda la estructura de poder de la Iglesia se basaba en eso, y la transformación de Lucifer en demonio era pieza central de esa estructura. Pero el tiempo de la mentira está acabando. Estamos en una época de revelación, de apocalipsis, en el sentido original de la palabra, que significa simplemente revelación de lo que estaba escondido. Lo que fue distorsionado está siendo corregido. Lo que fue escondido está siendo revelado. Lo que fue invertido está siendo restaurado. Y tú haces parte de esa restauración.
Cada persona que comprende la verdad sobre Lucifer y Ahriman, sobre el equilibrio y el principio crístico, contribuye a la cura colectiva de la humanidad. No subestimes el poder de tu propia comprensión. Cuando tú sabes, irradias ese saber, aunque no hables sobre eso explícitamente. Tu presencia, tu conciencia, tu equilibrio afectan a todos a tu alrededor. Somos seres interconectados. La evolución de uno contribuye a la evolución de todos. La Iglesia quiso mantener a la humanidad en las tinieblas, pero la luz no puede ser contenida eternamente. Ella encuentra brechas, atraviesa las sombras, ilumina lo que estaba escondido. Y ahora ella está brillando a través de ti, el portador de la luz. Nunca fue tu enemigo, tu verdadero enemigo. Siempre fue la ignorancia, esa ignorancia que nos nubla la vista y el corazón. Y la ignorancia está terminando, como la noche que da paso al amanecer. Hoy, el sol de la conciencia se eleva sobre el horizonte. Ahora, en este preciso instante, en ti, la chispa divina se enciende, resplandece. Siente cómo la luz de la verdad te invade, disipando las sombras del pasado. Rudolf Steiner nos enseñó que Lucifer no es la figura demoníaca que la tradición nos ha hecho creer, sino una fuerza necesaria para el desarrollo de nuestra individualidad. Él es el que nos desafía, el que nos impulsa a cuestionar, a buscar nuestro propio camino. No temas a la luz que Lucifer te ofrece, abrázala, porque en ella encontrarás la libertad, la sabiduría y el amor. Deja que la luz te transforme, te libere, te convierta en un ser más consciente, más compasivo, más humano.